en la computadora. Bueno, compañeros, vamos a iniciar hoy la última unidad, que es la unidad 3, que es sobre ciudadanía. Nuevamente, el examen parcial que se va a abrir a partir del próximo lunes solo abarca, no, abarca porque solo suena como que es poco y no es poco, de las diapositivas de las presentaciones de la 1 a la 9, es decir, todo el contenido desarrollado desde el primer día de clases de julio hasta el viernes pasado. Lo del día de hoy no entra en el examen parcial, lo anterior sí. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que es la ciudadanía. Y yo les agradeceré que en su dispositivo, ya sea móvil, en su laptop, entren a esta dirección www.menti.com y el PIN que les va a pedir la plataforma es el 6293-4034. Si pudieran ingresar, por favor, a esa... y ya Irma nos copió en el chat la dirección para que solo le den copia pega y el número de el PIN. Quien no pueda responder, accesar, porque tendrían que salirse de la clase, pueden responder por favor en el chat. Sin embargo, lo interesante es poder responder en la aplicación que les voy a dar. Entonces, ¿ya están viendo la primera pregunta? ¿O todavía no? Si no se las presento. Yo sí, ya, licenciada. Ya, va, perfecto. Por favor, con una palabra, explique qué entiende por ciudadanía. No hay respuesta incorrecta, por favor. Aquí no hay respuesta incorrecta. ¿Qué les hace a ustedes pensar la palabra ciudadanía? ¿Qué entiende por ciudadanía? ¿A qué vincula la ciudadanía? Si pueden darme alguna respuesta. Ok, empezamos a ver derechos. Alguien nos escribió. Disculpe, a mí me aparece como me vuelvo ciudadano. Ay, espérenme. Entonces es la anterior. A mí Espérenme. igual, Lick. A ver, perdón. Ahorita... Ok. Voy a salirme de una. Es que estoy en dos. Ya les aparece la primera. A quienes les Ya, aparecía la segunda. ya aparece la primera. Ok. Con una palabra explique qué entiende por ciudadanía. Entonces nos dice identificarse con un país excelente, sociedad, derechos, hábitat. Me imagino que es hábitat. Ahí vayan poniendo, no hay ninguna pena. ¿Están viendo cómo se están formando las palabras? Miramos su pantalla de los PowerPoint. Ok, espérenme. ¿Están viendo la pantalla cuál? De los PowerPoint. Ok, Ajá. espérenme. Entonces aquí vamos. ¿Ya ven ahorita la del Mentimeter? Aún no, por lo menos yo todavía no. Sigo viendo la misma. Ok, denme un segundito. Vamos a dejar de presentar y vamos a volver. Ok, ya está.
Y ahora está en pausa. ¿Por qué estará en pausa? Denme un segundito. Vamos a tener que abrir. Cerrar esta de Mentimeter de acá y la voy a abrir acá. Un segundito que tengo que encontrar acá. Miran ahorita la pantalla. A ver, compartir pantalla. Acá está. Ahora sí. Ahora sí, licenciada. Ok. Entonces aquí ustedes han empezado a poner es identificarse con un país, derechos sociales, reconocer, participación, pertenecer a un lugar, identificación, sociedad, nación, pueblo, ser parte del país. O sea, aquí vemos pertenecer a un lugar, dominio, hábitat, pertenencia, parte de un estado, obligaciones, formar parte de algo, pueblo. Excelente. Entonces, ahorita están viendo, sí, ya están viendo la del PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí miran la del PowerPoint? Sí, Ya se ve. licenciada. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Bueno, entonces, efectivamente, los conceptos que ustedes fueron desarrollando tienen relación con la definición de ciudadanía. La ciudadanía fue considerada durante la antigüedad como esa categoría que nos permite a distinguir a quienes son parte del grupo, de ese grupo político. Entonces, acuérdense que en la polis griega, en la ciudad griega, teníamos al ciudadano, a la persona que se vincula a los asuntos políticos de la comunidad, del interés común. Y no eran ciudadanos el resto de personas. Es decir, extranjeros no eran considerados ciudadanos. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Los esclavos no eran considerados ciudadanos. Y al no ser ciudadanos, como alguien muy bien apuntó anteriormente, no se les consideraban los derechos o tenían sus derechos disminuidos. Entonces, un ciudadano, al ser alguien cuando se le considera ciudadano, pertenece a la comunidad política y viene a adquirir derechos civiles y políticos. Y eso lo vamos a ver dentro de poco. La ciudadanía está íntimamente vinculada a la política y es a la política nacional tanto como a la internacional, el tema de relaciones internacionales que ustedes manejan. Porque la ciudadanía y la política, nosotros al ser ciudadanos tenemos esa capacidad de definir nuestro destino, qué queremos hacer, pero eso también es en un estado democrático, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos la capacidad de definir nuestro destino, qué queremos ser, cómo lo vamos a lograr y tenemos los medios, eso debería ser en el ámbito de una democracia. Nosotros como ciudadanos en el ámbito de una democracia deberíamos tener esa capacidad de influir no solo en nuestra vida, sino en el de la comunidad. ¿Y cómo?
participando en esos espacios de toma de decisión. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe o puede proponer cosas a su municipalidad o lo está haciendo? Yo no participo, pero sí sabría que se podría hacer en las alcaldías auxiliares, ¿no? Ok, en la ciudad tenemos alcaldías auxiliares. Entonces, esa, al no haber solo la alcaldía que está en la zona 1, sino que nos la ponen en la ciudad, ¿se acuerdan que ya hablamos en algún momento que eso cómo se llama? El acercar los servicios a la gente, ¿cómo se le llama? Si alguien se acuerda. Repito la pregunta, al haber alcaldías auxiliares, es porque la municipalidad lo que está haciendo es, exacto, Nelson, descentralizar. Cuando el poder generalmente se centraliza en un lugar, la gente suele llegar. Por eso la capital, la ciudad capital es tan importante porque concentra la mayor cantidad de oficinas públicas. Y la gente tiene que venir a la capital a procesar sus trámites. Pero cuando el poder decide acercar los servicios a la población lejana, puede decirse que se está descentralizando. Descentralizando se implica dar sí, la prestación de servicios con todo y presupuesto, o bien desconcentrar, que es pasar la responsabilidad, pero sin el presupuesto necesario. Una de las actividades que por excelencia descentraliza el Estado de Guatemala es la prestación de servicios básicos como la prestación del servicio de agua. Entonces, alguien ahorita nos decía a través de la alcaldía municipal, sí, al tener yo mi alcaldía auxiliar, perdón, yo puedo llegar y hacer algunos trámites en la alcaldía auxiliar. Puedo pagar, por ejemplo, en las minimunis, mi UCI, mi boleto de ornato, pues, no sé si, bueno, puedo pagar el recibo del agua, pero para tramitar cuestiones de agua tengo que ir, en el caso del municipio de Guatemala, ir a Empagua. Entonces, eso sí me obliga a ir ya a una ciudad, pero es hacer accesibles los servicios a la población. Y nosotros podemos incidir, lamentablemente en el municipio de Guatemala no se da a través de los consejos de desarrollo. Hay una ley que promueve la participación ciudadana a nivel municipal y la comunidad puede definir qué proyecto de desarrollo le conviene y para eso es que se forman lo que es el Consejo Comunitario de Desarrollo, que serían los COCODES. Puede hacer el Consejo Municipal de Desarrollo, que los COCODES van del nivel comunitario, participan a nivel municipal, que es el COMUDE, que es Consejo Municipal de Desarrollo, y el COMUDE todavía puede ir a un nivel superior, que es el CODEDE. Y el CODEDE, ¿qué sería? Según alguien que escriba así, les he dicho que el COCODE es Consejo Comunitario de Desarrollo, el COMUDE es Consejo Municipal de Desarrollo, el CODEDE, ¿qué sería? ¿Consejo qué? Departamental. Departamental. Excelente. Departamental de Desarrollo. Y al aparato grandote, esa sombrilla que abarca a los CODEDES, a los COMUDES, a los COCODES, es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el CONADUR. Entonces, nosotros como ciudadanos, la ley nos faculta a elegir a nuestros COCODES. En la ciudad de Guatemala, ¿qué pasa? Aquí el alcalde sustituyó la figura de COCODES por consejos únicos de barrio, los CUBs. Eso pasa en el municipio de Guatemala, ojo, no en los demás municipios.
Entonces, la diferencia de un CUB con un COCODE es de que el COCODE sí puede recibir fondos públicos. Ellos dicen, bueno, yo tengo, como ustedes cuando hicieron su ejercicio grupal de identificar el problema en su comunidad, en que si era el tema de las personas indigentes, que si era el tema del agujero, que ahora tenemos un nuevo agujero en Villanueva, hablaron el tema de violencia en algún lugar, también se habló del tema de pobreza extrema en algún otro lugar. Pues nosotros, si nos organizamos como COCODES, decimos, bueno, podemos, por ejemplo, el tema de la basura, podemos hacer campañas de limpieza, pero además no solo basta con limpiar, necesitamos clasificar, pero también aparte de clasificar se necesitan plantas de tratamiento de desechos sólidos para poder reciclar. Y nosotros como COCODES, al estar organizados, podemos decir, para nuestro barrio, para nuestra comunidad, nosotros queremos este proyecto. Y el COCODE que es electo, cuando es electo, va o podría ir a la municipalidad a defender eso, y decir, yo quiero esto para la comunidad, y va a negociar con los COCODES y con gente para que voten por su proyecto. Pero acuérdense que ahí como hay una cuestión de gasto, cuesta bastante, pero se puede influir, se puede influir. Entonces, la ciudadanía se puede aplicar a todo nivel y una forma la más cercana que tendríamos nuestra a nivel municipal es participar en los consejos comunitarios de desarrollo. Buscamos mejorar condiciones o problemas que tenemos en nuestra comunidad y al resolver esos problemas, estamos promoviendo y defendiendo nuestros derechos políticos, civiles y sociales, ¿verdad? Por ejemplo, decían que en el paso a desnivel de la 13 calle por la colonia El Mirador 1, si no mal recuerdo, hay inundaciones, decían. Y parte de los efectos de las inundaciones, aparte que se quedan los carros y eso genera tráfico, decían algo interesante, y es de que se dan enfermedades. Entonces empieza a haber zonas húmedas, se empieza también a descomponer la basura en los desagües. Esto puede generar moscas, puede generar mosquitos, puede generar zancudos, esto nos puede dar chikungunya, nos puede dar malaria, nos puede dar dengue, nos puede dar tifoidea. Entonces uno dice, bueno, este problema hay que manejarlo. ¿De qué manera? Y entonces cada quien va presentando esa idea de cómo mejorar la situación. O por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Villanueva. ¿Por qué se abrió un segundo hoyo? O sea, ¿qué rendición de cuentas se está pidiendo, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los planes de atención municipal, de mantenimiento a los drenajes, por ejemplo, o de detección de cavernas? Eso se puede pedir a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. La ciudadanía en nuestra participación en un problema que nos preocupa. Y no puede ser solamente con la autoridad, también puede ser, por ejemplo, a nivel comunitario, con la iglesia, o sea, la participación ciudadana es muy rica. ¿Tienen alguna duda por este momento? Yo vi que Jacqueline levantó su manita hace un momento. No, licenciada, era para lo de las alcaldías. Ah, ok, perfecto. Entonces, veamos esta gráfica que les creé. La ciudadanía, primero, ¿se acuerdan de que hemos hablado de que hay dicotomía o el lado positivo y negativo si lo vemos desde el materialismo histórico de Marx? Tiene una dimensión colectiva y una individual. Y recuérdense que son dos puntos opuestos. Lo individual no se reconoce si no existe lo colectivo y lo colectivo no se reconoce si no existe lo individual. Es como nosotros no sabríamos que hay luz si no existiera la oscuridad. Y sabemos que está oscuro
porque nos hace falta la luz. Pues entonces, si les genera duda, pregunten. Pero la ciudadanía tiene dos dimensiones. Yo ciudadano y yo ciudadano como parte de un colectivo. Entonces ya dejo de ser yo y nos volvemos nosotros. En esa dimensión colectiva adquirimos la identidad de grupo. Entonces podemos decir, en esta comunidad, ustedes pueden decir, bueno, nosotros somos del pensum introductorio del año 2022. Pero si todavía quieren aterrizarlo más, ¿cómo podrían aterrizar más? Decir que son estudiantes del pensum introductorio del 2022. ¿Cómo pueden reducir más su identificación? Sí, Jacqueline. Reducir. Pensé que era como expandir más el... Pero creo que si fuera así como reducir, como lo comentan los compañeros, como decir que somos de una sección o de una jornada exacta, por así decirlo. Sí, entonces iríamos primero jornada, que eso es lo más amplio. Pero luego decimos vespertina. Ah, no, pero quiero algo más específico. Sección B. Sección B, ¿sí? Y efectivamente, Jennifer, si hubiera más participación ciudadana, los problemas podrían atenderse. ¿Por qué? Porque hay preocupación. Entonces, por ejemplo, ustedes como estudiantes, si en algún momento miran que como docentes nosotros no rendimos y como docentes no nos presentamos a dar clases, ustedes pueden organizarse y elevar una observación o una queja primero con el docente, y si el docente no escucha, pueden ir a una instancia superior. Porque entonces con esto ustedes ¿qué logran? Logran de que se les den sus horas de clase. Pero ¿y por qué son importantes las horas de clase? Porque aquí se desarrollan contenidos o deberían desarrollarse contenidos que les sean útiles para la carrera que quieren sacar, porque tengan ustedes capacidades, habilidades que les sean útiles para desempeñarse como profesionales, ¿sí? Entonces, sí, otra forma de aterrizar, pues si vamos viendo, primero si dijéramos pensum introductorio, tal vez yo diría primero de una universidad, ¿verdad? ¿Qué universidad? Pero como en pensum introductorio de toda la San Carlos es un montón, ¿cuál sería la siguiente categoría que vendría a aterrizarnos? ¿De qué facultad somos? De qué unidad académica somos. Y luego ya vendría en qué jornada. Entonces, traten de pensar en esa gradualidad, ¿verdad? Entonces, una comunidad, por ejemplo, entonces ustedes son la comunidad de la sección B de Ciencia Política, de la Escuela de Ciencia Política, jornada vespertina. Pero también a nivel individual, como alguien ponía, con su número de carnet, entonces, ¿cuáles son mis necesidades particulares? Yo como sujeto, ¿qué necesidades tengo que se pueden cumplir en ese colectivo? O sea, podemos decir, bueno, el derecho a mi educación. Aparte de su educación, ¿qué otro derecho quieren ustedes o creen que se les debe respetar siendo de la comunidad de la sección B de la Escuela de Ciencia Política, pensum introductorio? La libre expresión. La libre expresión, ¿qué otra cuestión? La privacidad. ¿Qué más? Y ojo, con la privacidad hay que tener un poco de... Es relativo. ¿Por qué? Porque desde el momento de que nosotros, ustedes como estudiantes, cuyos estudios los paga los impuestos de los guatemaltecos, y yo como docente, cuyo salario me lo paga el impuesto de los guatemaltecos, cualquier persona puede pedir
datos sobre mí como docente, ¿verdad? De cuántas horas doy clases. Incluso, si ustedes se dan cuenta, en varios ministerios aparecen los salarios de los funcionarios públicos. Eso debería, hay unos elementos básicos que pone la Procuraduría de Derechos Humanos, que es el ente rector de la Ley de Acceso a la Información Pública, que deben hacer públicos la población. Y entonces, si ustedes se acuerdan, hubo cuando fue el tema de las medidas de protección durante el COVID, que empezaron a pedir el listado de las personas beneficiarias. Hubo una objeción y dijeron, eso no se puede dar porque es información sensible. Pero entonces alguien más dijo, no, porque desde el momento en que esa persona es recipiendaria de un servicio público, sí se puede hacer público su nombre y su dato, ¿verdad? O sea, para ir a verificar qué esté recibiendo o qué está haciendo con las cosas. Entonces sí podrían en algún momento, me imagino, si no pedir datos específicos de X o Y, sí podrían, por ejemplo, pedirnos datos de desempeño académico grupal, ¿verdad? Creo que eso no podría negarse la universidad, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Bien, aquí pusieron también, ustedes reclaman el derecho de participación. Incluso sus representantes estudiantiles están ejerciendo su derecho político de representar, pero ustedes también ejercieron su derecho político de ser representados. Eligieron a sus representantes que tienen que llevar su voz y son los que negocian en nombre de ustedes. Pero entonces, el tema de ciudadanía, que nuevamente se determina porque somos parte de una comunidad, pero dentro de esa comunidad yo tengo mis derechos individuales, esto se materializa cuando se vive en una nación y es donde se deriva lo que es la nacionalidad. ¿Estamos claros hasta acá? ¿O hay dudas? Me sigo moviendo. Entonces, yo ciudadano soy esa persona activa y que soy parte de un colectivo que vamos a llamar Estado. O sea, yo soy una guatemalteca, soy ciudadana, miembro del Estado de Guatemala y como tal soy titular, o sea, tengo derecho a ejercer actividades políticas, tengo derechos civiles, pero también tengo responsabilidades. Estoy sometida a las leyes. Entonces, en esta gráfica, lo que traté yo de graficar es ponerme a mí como sujeto que interactúo con la colectividad, interactúo con las organizaciones, no solo estatales, sino también privadas, entendiéndolas como no públicas, no estatales, es decir, puede ser la iglesia, puede ser las empresas, puede ser el grupo Scout, puede ser la universidad privada, puede ser cualquier cosa lo que ustedes quieran aquí representar. Tengo una responsabilidad con la ley, pero también tengo una responsabilidad con la humanidad. Y de la misma manera, esa humanidad tiene una responsabilidad conmigo. El colectivo social tiene una responsabilidad conmigo de no traspasar mis derechos, de no sacrificar mis derechos, de proteger mis derechos, de tutelar mis derechos. La sociedad o estas instituciones también tienen una responsabilidad, ¿verdad?, de promover los derechos adquiridos dentro de ese espacio. Y las leyes, por supuesto, escritas y las tradicionales, también tienen como fin el desarrollo del ser humano y esto se da especialmente en el marco de una sociedad democrática.
Entonces, el ciudadano es el sujeto que integra a un Estado y tiene una identidad respecto a ese Estado, titular de derechos, pero sujeto también a sus leyes. Entonces, la nacionalidad y ciudadanía son hermanitas gemelas. La nacionalidad lo que va a hacer es habilita la ciudadanía. Desde que yo soy un guatemalteco, una guatemalteca, entonces a mí me protege el Estado guatemalteco, me protegen las leyes guatemaltecas. Y en el Estado de Guatemala, el Estado me puede habilitar o me puede limitar mis derechos, ¿verdad? Porque si nos ponen un estado de excepción, un estado de calamidad, nos van a decir, mire, su derecho de reunión, su derecho a ser detenido con orden de juez, su derecho a no estar privado de libertad más de tanta cantidad de horas, eso se suspende de manera temporal, de manera excepcional. Entonces, el Estado es el que nos va a proteger esos derechos. De acuerdo a lo que es la legislación guatemalteca y específicamente la ley electoral y de partidos políticos, nos dice que tenemos una calidad jurídica y social que nos hace miembros del Estado, o sea, calidad jurídica, lo que nos habilita legalmente, y social, porque si somos parte de ese grupo social que habita en Guatemala, puede ser un extranjero que esté trabajando, que esté como residente, a pesar de ser extranjero, es protegido por las leyes del país, ¿verdad? O sea, tiene un nivel de protección. También tenemos la protección por distintos grupos. Sí, Jacqueline. Licenciada, entonces es por ello que, bueno, algunos extranjeros que vienen a, por ejemplo, alguien de Estados Unidos viene aquí a Guatemala. Entonces, no es como que pelee su nacionalidad, sino que su ciudadanía, como para estar, que lo protejan aquí y ya no ser del otro país. Es que mire, él, dependiendo de cuál sea su estatus jurídico, porque una cosa es ser turista, una cosa es de que venga a trabajar y le den una residencia temporal o permanente. Pero dependiendo del estatus, yo creo que como residente no pierde su nacionalidad. Sin embargo, si opta por la ciudadanía o la naturalización, dependiendo del estado, tiene que renunciar a una. Recuérdese que de acuerdo a la Constitución Política de la República, todos los centroamericanos tenemos derecho a la doble nacionalidad. Entonces puede venir un nicaragüense y decir, yo quiero ser ciudadano guatemalteco, pero eso no le implica renunciar a su ciudadanía nicaragüense. Pero eso sí puede pasar con otros países dependiendo de los tratados que tenga el Estado de Guatemala con esos países. Sí, Estefany. Licenciada, una pregunta. O sea, pues ahorita como sí tenemos el derecho a la doble nacionalidad, podemos tener dos nacionalidades. Mi pregunta es, ¿cuántas nacionalidades podríamos tener? Digamos, si se pudiese obtener una tercera, ¿sí podríamos mantenerla o tendríamos que perder alguna de las dos anteriores? Yo creo que la perdería. Y eso lo vamos a ver al menos en el caso de las mujeres en un momento. Nacionalidad solo podemos tener dos, siempre y cuando sea centroamericana. Pero de Sudamérica, entonces usted mantiene su ciudadanía, pero entonces no se va a nacionalizar guatemalteco y no tiene derechos que tenemos los guatemaltecos. Por ejemplo, elegir y ser electo. Le da algún nivel de protección el ser residente, por ejemplo, de que va a tener el permiso laboral, que el Ministerio de Trabajo le va a emitir su permiso a trabajar. Pero también eso implica que usted va a tributar en el Estado de Guatemala, a menos que haya un convenio con su país, por ejemplo,
creo que los diplomáticos no tienen la exención del IVA porque ellos ya tienen sus impuestos pagados en su país de origen. Entonces es algo donde ustedes eso es lo que les va a tocar negociar en algún momento con algunos organismos internacionales. Pero volviendo al tema, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el artículo 147, ustedes pueden verlo, para ser ciudadano, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, es que se tenga 18 años de edad, nacionalidad guatemalteca y que no tengamos limitados el goce de nuestros derechos. ¿Qué significa eso? Que a veces pueden suspenderse nuestros derechos por cuestión de edad. Por ejemplo, los menores de edad no pueden votar. Gozan del resto de derechos, mas no de todos. Igual en el trabajo es un derecho, pero de acuerdo a las leyes de Guatemala, un niño solo puede trabajar con autorización de los padres dentro de un modelo regulado con un número limitado de horas en un horario determinado a partir de los 13 años. En otros países es a los 14. En Guatemala se tiene la edad de 13 años porque de acuerdo a la cultura maya, el 13 es un número importante y que marca la vida del desarrollo del ser humano. Entonces, teniendo una visión multicultural de pertinencia cultural, dijeron, bueno, vamos a aceptar que los niños, porque mucho del trabajo se da a nivel agrícola, puedan trabajar a partir de los 13 años, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones de protección. Y entonces esto nos muestra que nosotros somos miembros de la comunidad guatemalteca, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice claramente, son ciudadanos, todos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Al ser ciudadano, una de las cosas que tenemos es que tenemos los mismos derechos que los demás. Pero si yo cometo un delito y me ponen privada de libertad, ya me limitan uno de los derechos. Sin embargo, el resto de derechos no deberían vulnerarse. Mi derecho a la alimentación, mi derecho al trabajo, mi derecho a la recreación, mi derecho a una vivienda digna, o sea, en las prisiones. Porque una prisión debería ser un lugar de reinserción. Sí, de castigo, pero el castigo es la privación de libertad. No debería implicar el tema de los vejámenes que se dan dentro de la cárcel, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos todos gozamos de los mismos derechos y si tenemos nuestros derechos ciudadanos habilitados, podemos influir en el destino de la comunidad. ¿Cómo? A través del voto. ¿Cómo? A través de participar en los consejos de desarrollo. ¿Cómo? Pidiendo información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo? Cumpliendo nuestros deberes y obligaciones vinculados a estos derechos, ¿verdad? En mi caso, mi obligación es ser docente, es prepararle las clases con la mayor calidad posible, de acuerdo a los recursos que tengo, y también dedicarme, darles la clase completa, responder a sus inquietudes, o sea, hay un mínimo de estándares que yo debo cumplir, ¿verdad? Entonces son obligaciones y derechos. Y aquí, pues nos dice la misma ley electoral y de partidos políticos, nuestros distintos derechos, desde que vamos a respetar y defender la Constitución. Ojo, para poder gozar de los derechos políticos debemos inscribirnos en el registro de ciudadanos. ¿Cómo? Empadronándonos. Una vez empadronados podemos buscar elegir y ser electos, ejercer el sufragio, podemos optar a cargos públicos, velar porque las elecciones sean limpias, en libertad, sin fraude, defender que no haya repetición en el poder de los gobernantes, por ejemplo, lo que quiere pasar ahorita en El Salvador, ¿verdad? Entonces, en nuestra Constitución, la Constitución nos mandata a defender la alternabilidad en el poder para que no hayan dictadores. Y
Si en algún momento somos presidentes de mesa, vocales de mesa electorales, esa también es uno de los roles que nos pone o una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Y entonces, pero es la ciudadanía generalizada. Entonces, nuevamente, hay limitaciones a nuestra ciudadanía. Una de las limitaciones es la edad. O sea, los menores de edad no pueden votar. Los menores de edad tienen incluso limitaciones, no les dan licencia, sino creo que hasta los 16 años de edad, pero los papás tienen que pagar un seguro especial. Las personas interdictas, por ejemplo, personas con retraso mental, la interdicción la tiene que declarar un juez y eso significa que se declara a alguien incapaz. Entonces, declarar a alguien incapaz es bien difícil porque entonces ya no va a poder decidir sobre su vida, sobre su desempeño esta persona, sino va a estar supeditado a la decisión de alguien más. Entonces, son juicios bastante largos. También se puede limitar en sentencia de juez, por ejemplo, en casos de penales, ¿verdad? Que les pueden decir, no va a participar en elecciones por tanto tiempo, no puede ocupar cargo público por tantos años o de por vida, ¿verdad? Esas son como sanciones accesorias que se pueden dar en una sentencia. Entonces, la ciudadanía sí se puede perder, no es generalizable, pero el hecho de no ejercer derechos políticos no significa que nuestros derechos puedan ser vulnerados, porque otros tienen que salir a protegernos. La suspensión y pérdida y recuperación de la ciudadanía lo estipula el artículo 148 de la Constitución Política de la República. Y nos dice la ley electoral que se suspenden los derechos ciudadanos por sentencia condenatoria dictada en proceso penal, también por declaración judicial de interdicción, lo que les decía, ¿verdad? Que una persona no tenga la capacidad mental, ¿verdad? Para cuidarse, los suicidas, a los que meten generalmente al rebonito Federico Mora. Y se puede recuperar una vez usted haya cumplido su sentencia impuesta por el juez penal, porque hubo una amnistía o indulto de decirle a los reos, bueno, hoy amanecí de buenas, y a los reos que ya llevan 10 años y les faltan, o a los reos que les faltan 3 años de cárcel, hoy se los perdono. Como, no sé si ustedes saben de que hubo una época, no sé si todavía se da, que en la procesión del Calvario, del Viernes Santo, cuando pasaba el Señor sepultado, ahí por la municipalidad, se ponía alguien del organismo judicial y que como emulando cuando se eligió a Barrabás y a Jesús, de que a quien dejaban presos y a quien crucificaban, pues el organismo judicial le daba el indulto a alguno de los reos que hubiera cumplido buena conducta. No sé cuáles eran los criterios, pero lo dejaban libre, ¿verdad? Pasaba Jesús frente a la MUNI, ahí estaba, o eso me contaban mis abuelos, alguien que liberaba al reo y el reo ya se podía ir. Eso como que en honor al Jesús del Calvario, ¿verdad? Creo que ya no pasa, licenciada. Sí, yo creo que ya no usted, porque ahora hasta cuesta que les den por buena conducta. Pero bueno. Y también se puede perder y recuperar nuestra ciudadanía, ¿verdad? Se recobra cuando recuperamos la nacionalidad guatemalteca. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, no se puede, quienes no pueden, o quienes tienen así limitados sus derechos ciudadanos, están fuerzas de seguridad que no pueden emitir su voto, ¿verdad? Porque se hizo en la época, se creó esta norma como resultado de la dictadura militar que vivió el país por más de 30 años. Entonces, como se alegaba obediencia debida, o sea, si mataban porque lo ordenaban, entonces imagínense, voto porque me lo ordenan.
Entonces era la lógica de decir, las fuerzas de seguridad no pueden votar, ¿verdad? Porque pueden estar siguiendo órdenes y no va a ser una voluntad libre. Eso es lo que estaba atrás, no sé cómo está ahorita. Todavía se les prohíbe, pero creo que ya hay discusiones alrededor del tema. Y si tenemos suspendidos los derechos ciudadanos, si no tenemos nuestra ciudadanía, ¿verdad? Si no nos hemos empadronado a tiempo. Y entonces acá nos dice que la participación ciudadana se va a promover a través de la ciudadanía que esté empadronada, ¿verdad? Y supuestamente porque podemos incidir en la definición y desarrollo de las políticas públicas del Estado guatemalteco. Entonces ahorita el Tribunal Supremo Electoral va a llamar a observaciones. No sé si les interesa el ejercicio o hay otras instituciones que van a hacer observación electoral. Creo que es una experiencia bonita que si pueden tener oportunidad de vivirla, háganlo. Y entonces aquí sí viene otra vez la pregunta siguiente del Mentimeter. Pueden volverse a meter al Mentimeter. Nuevamente es www.menti.com 6293-4034. Y si podemos irnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo me vuelvo ciudadano? Ok, aquí habían puesto varios de ustedes. Si alguien más quiere agregar, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Cómo me vuelvo ciudadano o no? Sí, licenciada. Ok. Entonces, por vivir en el territorio, ser parte del Estado, habitante de un país, por nacimiento, por matrimonio, excelente. Pueblo, por vivencia permanente, nacer en un país, excelente. Entonces, efectivamente, ¿cómo me vuelvo ciudadano? Y sí, vamos a ir empezando a concluir, pero bueno, la calidad de ciudadano se obtiene primero a través de la nacionalidad, que es ese vínculo jurídico que tenemos con el Estado. Entonces, en nuestro DPI, nacionalidad, guatemalteco. O sea, es desde porque nacemos. Entonces nos dice a nosotros que podemos obtener la nacionalidad primero, las dos formas principales, usando latinazos, ius sanguinis, que es el derecho de sangre, que la ciudadanía se hereda si el padre o la madre tienen ciudadanía de un país. O sea, si tienen a sus papás guatemaltecos, pues obviamente los hijos van a ser guatemaltecos. Pero también está el ius soli, el derecho del suelo o del lugar en que se nace, ¿verdad? Por ejemplo, se han dado casos en que personas, o antes se daba, porque ahora incluso ya no dejan que mujeres embarazadas con estado avanzado de gestación viajen, ¿verdad? Porque ¿cuál sería la ciudadanía del bebé si nace en un vuelo transnacional? ¿Dónde ¿De está? dónde sale el avión? Habría que ver, ¿verdad? Si es de donde sale el avión, si es por la bandera del avión, si es europeo, si es estadounidense, si es centroamericano. Bueno, en este caso ya se volvió colombiano Avianca. Si es por donde está volando. Eso tendríamos que verlo de acuerdo a los distintos tratados internacionales. Nos dice también que es naturalización, que es cuando un extranjero dice, yo quiero volverme nacional de X país. Nacionalidad por opción es, por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento de la doble nacionalidad. La centroamericana nos dicen puede quedarse las dos. Pero si usted en algún momento, por ejemplo, tiene nacionalidad norteamericana y guatemalteca, al llegar a los 18 años tiene que tramitar su DPI. Si usted quiere un DPI, tiene que poner, bueno, le deberían elegir guatemalteca o norteamericano, ¿verdad? No sé cómo manejan realmente la situación, pero tiene que elegir usted una. O tengo, por ejemplo, una amiga que es colombiana,
se casó con un guatemalteco y sus niños nacieron en Guatemala. Entonces los niños son nacionalizados guatemaltecos, pero y si ella quiere nacionalizar los colombianos, tiene que hacer todo un trámite, ¿verdad? Pero no sé si ellos conservarían la nacionalidad guatemalteca, no sé, me declaro ignorante. Sí, Jacqueline. Sí, señora, disculpe, me surgió ahorita, no sé, quizás una duda, pero en caso fuera, bueno, soy guatemalteca, me quiero nacionalizar norteamericana, pero me da y me quiero ir a Colombia. ¿Tengo que elegir entre quitar la norteamericana y quitar la guatemalteca o tengo que quitar la guatemalteca? Mire, es que eso sí no lo tengo, ese tema consular no lo tengo claro. Yo tengo la impresión que hay guatemaltecos que se hacen residentes norteamericanos, o sea, la green card, ¿verdad? Pero si la persona es norteamericana, si se quiere nacionalizar, dependería del convenio que exista entre los dos países, si le reconoce la doble nacionalidad o si tiene que optar por una. Pero Ah, todo depende del tratado bilateral que usted tenga, que su país tenga. ok, gracias, licenciada. Bueno, Stephanie. Licenciada, fíjese que, bueno, yo sí sé más o menos un poco este tema de las Excelente. nacionalidades, Ajá, cuéntenos. porque mi mamá es mexicana. Ujú. Entonces, sí se pueden mantener las dos nacionalidades como tal, pues por estos temas que usted dice, por naturalización, porque uno contraiga matrimonio con una persona con esa nacionalidad. México sí permite tener doble nacionalidad y Guatemala también. Okay. E incluso si es norteamericano, según estaba leyendo en la ley de nacionalidad que encontré, porque me dio también mucha curiosidad, que también dice acá, dice, en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en los guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, les reconoce exclusivamente la propia y sin perjuicio que en el territorio de los estados, que los estados que le atribuyan la nacionalidad. O sea que sí pueden como tener Combinar. y combinar. Igual en este caso la colombiana. Mi novio es colombiano, entonces él tiene una residencia permanente hasta el momento. Puede contraer su nacionalidad guatemalteca y mantener la colombiana, pero si contrae matrimonio o bien como su hermana también, ella es nacionalizada guatemalteca, ¿verdad? Ella es guatemalteca, hasta que ella cumpla los 18 años, puede también, como por así decirlo, brindarle esa nacionalidad, o bien si él tiene un hijo que sea guatemalteco. Ya. Pero ya vieron ustedes, es bien complejo este tema, porque aparte, eso en ley dice, pero tramitar eso, sé que es dolorosísimo. Incluso les hacen exámenes y se quieren nacionalizar del himno nacional. Yo me lo aprendí en la plaza en el 2015 de tanto darle, y ya no me acordaba, pero de ahí ya me lo sabía. Pero imagínense, tan largo es, pero se tienen que aprender a jurar la bandera. Ay, no, un montón de cosas que hay, me imagino, en la primaria. Literal, licenciada, es un dolor de cabeza. Hay que hacer demasiados trámites y un montón de Yo creo que es cosas. para desestimular que se nacionalicen. Y bueno, existe la otra forma, ¿verdad? Volverse residente de Santa Rosa, ¿no? Con los Bitcoff.
¿verdad? Bueno, pero entonces es también por residencia. Algunas veces se puede pedir la nacionalidad porque se ha residido en el lugar ya por años de manera interrumpida, ya conoce el idioma y además no está huyendo de la justicia en su país. Eso es importante. Y nacionalidad por matrimonio, que la mujer adquiere la nacionalidad de su esposo. En ese caso resulta ser dependiente. Pero también un fenómeno que se da importante, que tiene impacto en la ciudadanía, es el tema de los apátridas. Los apátridas son aquellos que no tienen patria. Y de la noche a la mañana se puede volver uno apátrida. No sé si ustedes vieron aquella película de Tom Hanks, que estaba en un aeropuerto y de repente su país desaparece y él se queda ahí, su pasaporte deja de ser válido. Entonces, la gente, ¿qué pasa? ¿Qué la protege? Casos que pueden ocurrir cuando podemos quedarnos apátridas es, por ejemplo, cuando hay conflicto de ley entre las legislaciones. El Estado A puede decir que le otorga la nacionalidad a los descendientes de su nacional, el jus sanguinis. Pero el Estado B solo la otorga a los nacidos en su territorio, jus solis. Entonces, imagínense de que un mexicano, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que la mamá mexicana viene y tiene a su hijo sin pensar de que el caso que sí se puede tener, pero tiene a su hijo, por decir, en China. Pero entonces, pero México no le permite la nacionalidad al hijo porque nació en China, entonces no le da la nacionalidad mexicana, ¿verdad? Y de repente los otros no se la pueden dar, o sea, puede haber un, como la de la, díganme, Kevin, cuéntenos ese caso. Del astronauta de la Unión Soviética que salió al espacio. Cuando él salió al espacio era un ciudadano de la Unión Soviética y cuando él regresó del espacio ya no existía la Unión Soviética, sino que era Rusia. Ah, y ahí el proceso de que lo acepten, ¿verdad? Y eso es, Exactamente, ¿no? que es el segundo caso, la transferencia de territorio o soberanía territorial. Ya sea que hubo independencia del país, se disolvió el anterior estado, se cedió el estado, bueno, te doy este de estado, la restauración del anterior estado, y entonces la gente ya no puede cumplir con los requerimientos administrativos de uno de los casos, bueno, ya nos dijo ahorita el astronauta, o también el caso de la ex Yugoslavia. Pero uno de los casos más terribles es las leyes relativas al matrimonio, porque muchas veces la mujer, o sea, cuando uno se casa con un extranjero, el registrador como que le borra a uno la nacionalidad y la da la del marido, pero si no lo hace inmediatamente, le borraron la propia, pero no le dieron la otra. Entonces, es apátrida. O bien, si la mujer luego se divorcia del marido y ya le volaron su anterior nacionalidad. Entonces, estos son temas que, bueno, han ido surgiendo y yo les puse acá un link, se los voy a mostrar para que vean de que esto pasa. Esto es un documento de las Naciones Unidas, del relator especial en relación a sucesión de estados. Miren, aquí está de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su documentito por si quieren ahondar en el tema. Esta presentación que tengo, bueno, como todas las anteriores, es bastante densa. Yo creo que los voy a dejar descansar porque ahorita vamos a seguir hablando de otros tipos de ciudadanía. Y luego pasaremos
al resto de los temas, ¿les parece? Esta presentación será hasta después del parcial, ¿verdad? Sí, esta ahorita no se ofúsquense con las anteriores, de la 9 a la 1, de la 1 a la 9. Esta es la presentación 10. Gracias, licenciada. Para servirles. ¿Alguna otra duda? Todavía tenemos clase el viernes. Si tuvieran dudas o algo que quieran que repasemos, que alguien me escriba y recolecte las dudas para repasar, o yo sigo dando la clase esta. Ay, Irma va a pasar, o ya les pasó la asistencia nuevamente. No es obligatoria la asistencia, solo nos sirve a nosotros para documentación, para cuestiones de decir si la hicimos, no los va a afectar, ¿verdad? En algunos países no dejan que las mujeres transfieran la nacionalidad de los hijos por toda esa cultura patriarcal, androcéntrica. El parcial, nuevamente, como estamos en tema de paro, va a estar abierto desde el 3 de octubre al 9. O sea, ustedes lo van a poder hacer en 1 hora, va a tener el límite de 1 hora, pero lo van a poder hacer en algún momento entre el 3 al 9 de octubre. No lo dejen a última hora. A mí me han dicho, es que mire, ese día me pasó la tragedia, me fui en el hoyo de Villanueva, pero es que tuvieron desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se cierra a las 23:55 horas. Entonces, por favor, métanle ganas. Lean, repasen las clases. Incluso les voy a subir una conferencia que nos dio Pedro Trujillo, una de las 2 conferencias que lo he traído invitado a la clase para que lo revisen en el tema del liberalismo. Esa no entraría, pero les puede ubicar si tienen dudas, y voy a subir también la del maestro Werner Castillo, que nos habla del socialismo, por si les sirve para repasar. Muchas gracias. Nos compartieron aquí el decreto 1613 sobre la ley de nacionalidad y sus reformas. De 1966. No, es que de verdad nuestras leyes sí que están, puchica, así como los picapiedras, en esas piedras tenemos nuestras leyes. Bueno, compañeros, voy a dejar de grabar en este momento. Ay, ahí va a finalizar la clase.